pasados esos 5 minutos que dicen de cortesía y una vez silenciado el móvil, ya podemos entonces empezar la charla de esta tarde. Ya sabéis que es la tercera charla de este ciclo de conferencias que organizamos entre la Asociación Cultural La Serrana y el Grupo Naturalista Mabea. Este ciclo en esta ocasión está dedicado fundamentalmente al tema de bosques, y hoy vamos a tener una charla de un tipo de bosques muy particulares, que son los bosques de algas, bosques marinos, ¿vale? La ponente de Beatriz luego la presenta más, la voy a presentar yo ahora, un poco más detalladamente en caso. Y nada más, que muchas gracias por la asistencia, que espero que os parezca muy bien lo que tenemos hoy por delante, que la semana que viene es la cuarta charla y que los calendarios de Mabea siguen a la venta, como ya sabéis. Bueno, pues nada, vale. Bueno, me toca a mí ahora hablar un poco. Y antes de la que tiene que hablar de verdad, que sé yo. Bueno, ella es Beatriz García, tiene el nombre allí en pequeñito porque es modesta, es muy pequeñina ahí arriba. Y es licenciada en Biología en la Universidad de Oviedo. Tiene también un máster en Agricultura en la Universidad de Barcelona y tiene experiencia laboral en algunas empresas de agricultura, trabajando con peces y con microalgas. Actualmente trabaja en el Centro de Experimentación Pesquera, que tiene la sede en Gijón, es un organismo dependiente del Principado. Hace muchos años, antes de que se llamara así, también trabajé yo allí, lo tuve que dejar y bueno, pues me dediqué a otras cosas. Pero bueno, sigo teniendo interés en esto y contactos aquí en el centro. Bueno, la cuestión es que ella en el centro lo que hace es fundamentalmente trabajar con algas, en el departamento de algas. Con lo cual, lo que nos va a contar, pues lo va a decir con bastante autoridad. Y, por si fuera poco trabajo, pues está preparando una tesis de la Universidad de Oviedo relacionada con la salud del mar y las especies invasoras, que espero tienes pronto con mucho éxito, ¿vale? Y además es un tema muy interesante. Así que nada, Beatriz, todo tuyo, a hablar. Pues nada, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por venir. Pues yo hoy os voy a hablar de los bosques marinos, porque yo creo que cuando oímos la palabra bosque, quizá esto es lo que nos viene a todos a la cabeza, ¿no? Es algo que podemos ver en la calle, mirando por la ventana, o si nos vamos de excursión, el que tiene mucha suerte mirando por la ventana, o si nos vamos de excursión, o incluso si nos vamos de viaje, ¿veis? Podríamos ver un montón más de este tipo de bosques y es quizás lo que nos imaginaríamos, o si alguien nos pidiese dibujar un bosque, quizá haríamos algo como eso que hay en la pantalla, ¿no? Pero es que también hay más bosques que no vemos así a simple vista, ¿no? Entonces os voy a poner ahora, a ver si lo hice bien, sí, estas imágenes. Bueno, estas dos imágenes de arriba son de National Geographic, que salió un estudio sobre los grandes bosques de algas de la península de Mitre, y fijaros bien, ahí está el barco o el velero en el que ellos iban y todo eso que se ve ahí son algas, ¿vale? Y vemos ahí a la chica que está buceando y subida encima de las algas, o a esta foca ahí entre ese bosque de algas, ¿no? Pues entonces estos bosques están formados se llaman bosques de kelp, y están formados por unas grandes algas pardas, son áreas subacuáticas con una alta densidad de estas algas, estas grandes algas pardas. Son uno de los ecosistemas más productivos y dinámicos en la Tierra. Tienen un crecimiento muy rápido, pueden llegar a medir hasta 15 metros en 3 años, y estos individuos, algunos de algunas especies, pueden incluso llegar a medir 30 metros. Están formados por macroalgas, o sea que las podemos ver a simple vista. El orden de laminariales, hay distintos géneros y ahí ¿veis? Tienen distintas formas. Esas serían del género de las laminarias, quizás un poco más pequeñas, y estas serían del género macrocistes, que tienen estas vesículas de aquí,
que hacen que puedan flotar y se vean así, que parecerá que están rectas y en realidad sí que parecería más un bosque. Están presentes en todo el mundo, en las costas oceánicas de regiones templadas y polares, prefieren aguas templadas y frías. Aquí tenemos un mapa que nos sitúa más o menos dónde estarían este tipo de bosques de algas pardas, de grandes algas pardas, y más o menos qué especies habría en cada zona. ¿Por qué son importantes estos bosques de algas? Bueno, pues al igual que los bosques que normalmente todos conocemos, son productoras de oxígeno y además también son un sumidero de CO2. Ahora mismo, en este tiempo que tenemos estos objetivos del desarrollo sostenible, uno de ellos es la reducción del CO2 atmosférico, y el CO2 que con todas nuestras actividades mandamos a la atmósfera, pues estas serían parte importante en la captura de este CO2 para evitar que se quede en la atmósfera. Luego también son muy importantes porque son hábitat de muchísimas especies marinas. Allí viven, encuentran refugio, encuentran alimento, son buenos lugares para la reproducción. También estos bosques de algas eliminan excesos de nutrientes como nitrógenos y fosfatos, y en las comunidades costeras son importantes porque son un amortiguador de la erosión que produce el mar. Y esta sería una importancia así a nivel quizás más global, pero a nosotros ¿para qué las usamos? ¿Para qué nos sirven estas algas? Bueno, pues ahora está de moda el sushi y todo este tipo de comida más oriental, que es mucho a base de algas. Por lo tanto, una de las cosas para las que los humanos usamos estas algas es para la alimentación nuestra y para la alimentación animal también, para piensos, para darles de comer a los animales. Otra cosa muy importante que tienen estas algas es que de ellas se sacan unos compuestos que se llaman fitocoloides, y en el caso de las algas laminariales obtendríamos el alginato, que quizá llamado así no sabemos muy bien qué será el alginato. Bueno, el alginato es un espesante. Si vemos ahí la cucharina con esas bolitas, ahora están muy de moda todos los realities y todos los shows de cocina, y pues quizá tenemos acceso a esas otras técnicas de cocina, y a que hemos oído hablar de esferificaciones, de caviar, de aceite de oliva y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues los alginatos son una de las sustancias de los productos que se pueden usar para hacer este tipo de cosas, ¿no? Luego también las algas sirven para la producción de biocombustibles, y ¿por qué no? Cuando alguien se va de viaje a bucear en cualquier sitio, también es un objetivo turístico estos bosques de algas. ¿Por qué no pasa con la flecha? No sé para dónde va el rato. ¿Qué problemas tienen estos bosques? Bueno, pues tienen problemas de contaminación, tienen problemas, no les va bien el aumento de las temperaturas. La sobrepesca. ¿Por qué la sobrepesca? Pues porque quizás cuando se explota demasiado una población de peces, por ejemplo, igual esos peces se comían también otros peces que se alimentaban de estas algas. Si esa población de peces la quitamos del sistema, del ambiente, igual esta población de peces que se comía las algas no tiene quien contenga el nivel de la población y aumente tanto que lleguen a dejar el sitio donde vivían las algas sin algas. Pero peces pueden ser invertebrados como erizos, que también comen estas algas. Y luego, como ya vimos antes, que era algo que nos sirve a nosotros como humanos, pues cuando nosotros tenemos un recurso que podemos utilizar, muchas veces lo que pasa es que lo sobreexplotamos. Y entonces somos nosotros mismos los que acabamos con él. Y luego también
Otro problema que pueden tener estos bosques son las especies invasoras. Las especies invasoras son especies que llegan de otros sitios, que no son de aquí, y no solo porque no sean normalmente de aquí es una especie invasora, sino que además tiene un potencial de crecimiento que desplaza a las especies que son de aquí. Por lo tanto, podría llegar una especie que se sintiese muy a gusto en el sitio donde hay bosques de algas, se pusiese a crecer y desplazase a la población que está aquí. Y ahora vuelvo a esta imagen. Claro, queríamos hablar aquí y saber aquí de los bosques marinos, pero ¿qué hay en Asturias? En Asturias tenemos bosques marinos. Pues vemos aquí en esta imagen que por la zona ahí donde está España y el mar Cantábrico sí que habría bosques de estas especies, ¿no? Y bueno, serían de la familia de las laminarias. Entonces, ¿qué pasa en Asturias? ¿Qué tenemos? Bueno, pues en Asturias lo que tenemos, para empezar, es que es una zona de transición entre dos tipos de condiciones distintas. Las condiciones que vendrían del Golfo de Vizcaya y las condiciones que vendrían de la parte de Galicia de la Plana Atlántica. Entonces, es como una transición entre dos tipos de comunidades distintas. Y entonces, en una de las zonas, lo que encontramos, o encontramos más antes, son bosques de laminarias que están en la mitad occidental de la costa asturiana. Los bosques de laminarias están compuestos por estas especies de aquí. Cuando vamos a la playa y encontramos el arribazón, o sea, esas algas que el mar desprende y nos llegan a la costa, si ahora mismo fuésemos después de un temporal a la playa y encontrásemos algas, seguramente veríamos estas algas. No sé si las habéis visto, son unas algas pardas grandes, que sobre todo es muy característico que se ve ese brillo que tienen con el que se fijan al sustrato. Esas serían las sacornicas. Luego también otras de las que habrían serían las laminarias, que ya no tienen esos bulbos, ya son unos estipes más finos, sin esas rugosidades. Tenemos la laminaria ocroleuca y la hiperborea. Y luego tendríamos otras que ya no tienen estas tiras que separadas, sino que son más unidas, que sería la sacarina latísica. Lo que pasa es que desde hace unos cuantos años se viene a nivel mundial viendo que ha habido una desaparición de estos bosques de algas, ¿no? Y entonces, incluso en Asturias también, por parte de los buzadores, de los pescadores, se decía, oye, parece que ya no hay estos bosques, que no hay tantas laminarias. Entonces, pues bueno, en el Centro de Alimentación Pesquera, con colaboración con la universidad, se hacen unas evaluaciones de los bosques de laminariales en Asturias. Primero se hacen periódicamente, primero eran anuales y ahora ya son bianuales. Bueno, pues como la zona donde estaban estos bosques, sobre todo era la zona occidental de la costa asturiana, se eligieron 12 puntos en los que se hacen unos transectos. Unos transectos el buceador, los buceadores en este caso, van haciendo en el punto como una línea perpendicular a la costa, y cada ciertos metros van tomando una serie de datos, ¿no? Que son el sustrato, si hay estas algas, qué abundancia hay de ellas, si hay otras algas que sean relevantes también, o el número de individuos que hay en unos cuadrados de muestreo, ¿no? Y después de hacer... Uy, que voy para el otro lado. Vale. Tenemos aquí vemos resultados. El transecto 1 estaría más cercano a Galicia, ¿vale? El transecto 12 sería de allí, estaría más rotudillero. Y entonces estos son, si vemos aquí por transectos en distintos años, y según el color más abundante o menos abundante, ¿no? Entonces vemos que lo que hablábamos, están sobre todo en la parte occidental, pero no solo eso, sino que quizás se ve más sencillo en este otro gráfico, que se han ido desplazando los bosques para más hacia el occidente.
No quiere decir que no haya ninguna en los otros sitios, pero no hay una abundancia de bosque. Entonces, lo que se ha encontrado en los últimos años es que la sacorriza es la especie predominante del grupo de laminariales, habiendo desaparecido la laminaria hiperbórea y la sacarina latísima de los transectos, ya no se encuentra, que hay una progresiva reducción del ámbito de distribución de las poblaciones hacia el oeste, y las fluctuaciones observadas en las poblaciones de las laminarias están relacionadas con diversos factores ambientales, entre los que destaca la temperatura. Pues son unas especies que tienen un desarrollo óptimo entre los 15 y los 18 grados. Y pues, hemos tenido verano con unas temperaturas más altas que no son óptimas para estas especies. Entonces, esto es más o menos lo que pasó con lo que pasa con los bosques de las laminarias en el oriente. ¿Qué tenemos en el oriente? Bueno, en el oriente quizá no lo llamaríamos ya bosque por el tamaño de las algas, entonces lo que tendríamos sería campos. ¿Campos de qué? Tenemos los campos de ocre en Asturias. ¿Vale? Este es el ocre, que también muchas veces ahora mismo en la playa también hay arribazones de este alga. Esta ya no es una alga parda, es una alga roja. Es el género Gelidium, la especie es Gelidium corneum. Tiene una longevidad de 3-4 años y un crecimiento de unos 9-10 centímetros al año. Y con los temporales, sobre todo en otoño e invierno, hay un desprendimiento y vemos esos arribazones que nos llegan a la costa. Pero esta especie tiene una alta capacidad de rebrote. Entonces, la vida de una planta es una sucesión de cortes y rebrotes hasta que se desprende y ya no la tendríamos, ya tendríamos otras, pero esa es una longevidad de 3-4 años. ¿Cómo es un campo de ocre? A ver si lo veis bien. Vamos aquí. ¿Cómo sería un campo de ocre? ¿Vale? Y esto pues tiene esta especie, como hablábamos de los temporales, de los cortes y los rebrotes, tiene como un ciclo un poco anual en el que tenemos unas biomasas menores en otoño e invierno. En primavera crecerían con las condiciones, volverían a crecer y tendríamos un aumento máximo de la biomasa de estos campos en verano. La distribución de esta especie, vemos ahí que va desde la parte de abajo de Gran Bretaña hasta Marruecos. Es una alga típica de la zona intermareal que llega hasta los 25 metros de profundidad y que vive en un sustrato rocoso. Y vamos a poner aquí una imagen de los campos más importantes de Asturias. Los campos de ocre se encuentran al este del país. ¿Veis? Antes veíamos que la laminaria la encontrábamos hacia el occidente y los campos de ocre se encuentran hacia el oriente. A un campo de ocre tenemos solo ocre. Bueno, no. En un campo de ocre tenemos mayoritariamente ocre, sería un 90% de ocre, pero podemos encontrar otras especies que pueden ser especies que viven acompañantes en estos campos de ocre, o incluso especies que viven epífitas en el ocre. ¿Qué es epífito? Que viven sobre el ocre, ¿no? Y vemos aquí, tenemos el ocre, tenemos esta otra alga roja más clarita, que no es ocre, es otra especie que vive epífita en ellos, que sería Plocambium cartilagineo, y esta otra alga verde, que es dictiota, que también vive epífita. ¿No? Entonces, bueno, es un campo de ocre, pero no es únicamente de Y hablábamos de los usos de las laminarias y por qué eran importantes las laminarias. Y ahora vamos a ver cuáles son los usos del ocre. Bueno, el uso del ocre también se usaba antiguamente para abonar los campos en la agricultura, pero también es muy importante, como hablábamos antes del alginato en las laminarias, en este caso del Gelidium, de este alga roja, lo que extraemos es el agar, que es un polisacárido que forma parte de las paredes celulares. Y vemos allí las algas que se secan, de las que se extrae el agar. ¿Y qué se hace con este agar? Bueno, pues con este agar se hacen gelatinas, por ejemplo. También se utiliza el espesante en cosmética, en alimentación, y también es muy importante para los medios de cultivo en los laboratorios.
Entonces, el OCLE, como es tan importante, es un recurso que se explota, ¿vale? Y se explota aquí en Asturias, tenemos aquí los barcos, ahora voy a explicaros un poco cómo se explota este recurso, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial empezó a utilizarse el agar para hacer las gelatinas. Y en la Segunda Guerra Mundial, el primer productor del agar era Japón. Pero eso, al entrar en la Segunda Guerra Mundial, hubo que ver de qué manera no llegaba tanto el suministro de este agar, de qué manera podíamos encontrar, se podía encontrar agar de una calidad similar a aquella, ¿no? Entonces hubo empresas que se dedicaron a investigar y descubrieron que el agar que se producía en el OCLE del Cantábrico pues funcionaba, tenía unas características similares a aquel, y entonces empezó a explotarse o a interesarse mucho este recurso. Vemos aquí, esto es una calle de Duarte, y aquí están secando el OCLE. Entonces se vio que tenía un gran potencial el OCLE para la producción de agar. Entonces a partir de los 50, los años 50, empezó a hacerse extracción del OCLE. Tenemos aquí el primer barco que realizó el arranque de OCLE con buceadores era de Lugo. Y luego además, en los años 80, se usaron unas cortadoras, como cortadoras de césped, pero bueno, no se usan, se usaron ahí unos años. También os quería poner esta foto porque bueno, es algo que llama mucho la atención. La orden más antigua de autorización de recogida de algas es de 1932 y indicaba las normas que tenía que seguir la Sociedad Española del Yodo, que era la que tenía la concesión para la recogida y el aprovechamiento de estas algas. Y distinguía los argazos, que los podían recoger durante todo el año, las algas litorales, que son las que quedan libres con la marea, cuando baja la marea extrema se podían recoger cada 2 años, o sea, 2 veces al año, y en las algas de fondo cada 2 años. Y luego, en 1945 sale este primer reglamento de aplicación estatal que dejaba la recogida de la irrigación libre, pero para el buceo ya tenía que tener unas concesiones. Y luego en el 88, cuando ya el Principado de Asturias tenía el traspaso de las competencias, sacó este decreto de la extracción y recogida y circulación de las algas. Y ahora lo que se hace es, todos los años sale una resolución en la que se indican las condiciones en las que se va a proceder a la extracción del OCLE de fondo durante la campaña, ¿no? Entonces, esta resolución, ¿qué nos dice? Nos dice, hay 2 planes, uno es el plan oriental, que sería la zona de Llanes, y otro el plan central, que sería desde antes de Cudillero hasta Llanes, ¿no? Y el plan central está dividido en 3 sectores, y luego el plan oriental sería un sector. Y esta resolución nos indica tanto el cupo en cada sector, como la duración de la campaña, que es julio, agosto y septiembre, si hay alguna zona de veda en la que no se puede recoger, no se puede explotar. Nos indica, hay 29 barcos autorizados en la campaña, 20 estarían en el sector central y 9 en el plano oriental. Estos barcos tienen que estar inscritos en la lista tercera del registro de matrícula de buques, tienes que estar dentro del censo de la flota pesquera operativa y tener base en alguno de los puertos asturianos. Vemos aquí los barcos tienen un máximo de 3 usos que con buceo semiautónomo tienen unas redes en las que cogen las algas y luego lo que tienen que hacer es hacer una descarga y un pesaje diario
en un puerto de los distritos marítimos en los que se utiliza este arraigo. Pero además hay unas normas en la resolución para la sostenibilidad de este arraigo. ¿Vale? Tienen que ser zonas que tengan una cobertura del 70%, una densidad mayor, que marca aquí, y la recolección tiene que ser entre saca y hay que dejar un 25% del campo sin recoger. Además, no se pueden, si en el campo hay alguna laminaria, no se puede coger. Bueno, hay que tener una serie de normas que nos indican de qué manera hay que hacer para que el campo se pueda recuperar y al año siguiente vuelva a haber una... ¿Cómo se controla la extracción? Bueno, pues las embarcaciones que tienen autorización para la recogida de estas algas tienen que hacer una declaración diaria de lo que cogen, dónde lo cogen, y luego además, como tienen que dejar el 25%, pues se hacen unos controles para ver que las embarcaciones, los buzos están trabajando bien y están dejando lo que tienen que dejar en el barco para que pueda recuperarse. Además, se hace durante todo el año un seguimiento de los campos para ver cómo va evolucionando la biomasa de los mismos y así, en función de esto, pues ya ver qué medidas hay que tomar en la resolución del año siguiente, ¿no? Se llevan unas muestras al laboratorio y se hace una serie de análisis. Y ahora quería enseñaros, estas son las fotos de un campo, es el mismo campo aquí que hay. Este es el campo en otoño, veis que tiene huecos, que no está todo tapizado, y este luego sería el mismo campo en primavera, que ha vuelto a crecer el ocre, y además veis, vemos aquí unas laminarias. Y vemos aquí una evolución histórica de las densidades de ocre en verano, que vemos que, bueno, bastante estable, no vemos ninguna tendencia de disminución. Y luego, esto es en cuanto a la extracción de fondo, pero también se recoge el arribazón. El arribazón tiene también unas normas y creo que han disminuido bastante el número de licencias. Se trabaja en cuadrillas, vemos aquí estas fotos más antiguas. Y bueno, los concejos que tienen mayor recogida de arribazón son Llanes, Gozón, Carreño y Valencios. Entonces, bueno, aunque se ve, hay una tendencia a la disminución de los bosques de macroalgas, y hemos visto que la laminaria sí que es verdad, parece que hay una tendencia a que disminuyan. En ocre, de momento aquí en Asturias todavía no se ha notado ese y no sé si he ido muy rápido, si he ido muy despacio, si os he contado mucho, os he contado poco, o os ha quedado algo sin entender. Sí, bueno, a mí me parece súper interesante el tema, y además yo particularmente, que vivo en Candás y veo todos los veranos como el camionón aquel marcha un día y otro con esa cantidad de algas, tengo un poco como la sensación de que no hay que estar tan preocupados, sino que ciertamente hay esa capacidad de extracción realmente, ¿no? Y que no sufre los campos de algas en esta zona. Se regenera eso, como tiene que quedar ese porcentaje para que pueda regenerar, pues claro, si se llevasen todo, obviamente al final te empiezas a sacar, y como cualquier otro recurso, al final, pero bueno, tiene bastante capacidad de rebrote esta especie y parece que... Yo dos preguntines. La primera. Fáciles. Que, bueno, nosotros estudiamos toda la vida que el Gelidium de aquí era el Gelidium sesquipedale, y ya no los cambiaste de especie. La taxonomía, sí. No fui yo. No sé si es una nueva especie o qué. No, es que cambió de nombre. Cambió de nombre, es la misma con otro nombre. Vale. Sí. Y luego, por lo que tú nos dijiste, los campos de laminarias ahora, que son de una especie nada más. Y los transeptos en los que está viviendo, sí. Son de una sola especie. La saporriza. La saporriza, la que se ve luego en los arribazones, que ahora mismo si vas a la playa es la que encuentras en los arribazones. Que se ven eso que las...
Claro, yo buscando laminaria y resulta que ya no hay, ¿no? Bueno, es de la familia de las laminarias. Sí, pero laminaria como específico ya no está. Bueno, yo quería decir, matiz esperanzador, es que estas navidades estuve en Moniello y había relación de laminaria. Había entre lo que había, parecían algunos esticos de laminaria que digo, bueno, que hacía muy bien que no lo veía. Bueno, que se en estos transectos, igual en algún sitio. Tenemos la suerte de que queda alguna por ahí. Me quedé con un chiste de Ana, la parte del principio que se hablaba de los bosques de laminaria, donde están, bueno, cómo han ido evolucionando y todo eso, pero no sé, me gustaría si pudieras contar un poquitín de la importancia de esos bosques para otros seres vivos que viven también en esas zonas, porque Sí, desde yo luego. tengo oído algo y Son la base de la cadena trófica, están abajo también, y por lo tanto es muy importante para el resto para el resto de especies. Además es que les forman unos hábitats muy ricos y tienen mucha protección, pueden vivir ahí muchas especies y claro, sí, el problema es que si eliminas la base de la cadena hay un problema para el resto de especies. Sí. Una pregunta. ¿Hay algún motivo para que la distribución de los bosques de laminaria sea predominantemente occidental en Asturias y en cambio los campos de Oriente sea más en Oriente? ¿Hay algún factor ambiental para que Son las condiciones distintas que, como estamos entre ellas de la zona del Golfo de Vizcaya, que igual es más cálida, ellos llegan a la parte del Atlántico, que es más fría, también tienen una serie de características que son mejor para unas especies que para otras. Entonces las comunidades se distribuyen. Mientras las caminatas no has nombrado a las especies invasoras, pero ¿qué presencia real y constatada hay de especies invasoras que van a estar amenazando de un galope por una laminaria? Y por otro lado, a mí preguntarte si hay conocimiento o estudios sobre el impacto de los microplásticos en las aguas. Creo que hay algún estudio, no sé si se hizo en la universidad un estudio que miraba los microplásticos en el organismo, pero ahora mismo no sé decirte. Sé que algo hicieron en la investigación de los microplásticos y el gelidio, pero ahora mismo no me doy cuenta de las conclusiones de las que tuve. Luego especies invasoras. Así que se haya hablado de ella, no sé si lo habéis visto, pero ha pasado sobre todo en el sur y en el Mediterráneo, y una alga de Japón, creo que y bueno, tanto para otras especies de pesca como otros salían las redes, ahí el armazón lo llenan las playas, es una alga japonesa, se llama Robusteris ocamurai, y en el sur y en el Mediterráneo está causando muchos problemas tanto para el resto de la fauna. Les digo, los pescadores la sacan en las redes. No sé si habéis visto alguna noticia o alguna imagen, es realmente eso, todas las aguas que sacan ahí. Claro, esa especie llegó, se encontró su hueco ahí y ahí se está haciendo. Hay datos aparte, para el uso alimentario de nadar y los otros espesantes, además de la industria de transformación agraria de España, se exporta a otros países o continentes. ¿El ocle de aquí? Sí, el ocle de nadar ya concentrado. Sí, sí que se exporta, pero no sé ahora mismo bien. Una cosita, ya que hablaste de algas invasoras, me vino a la cabeza que hace unos años había llegado aquí el sargazo, que de repente parecía muy extendido, y yo no sé si es que desapareció, pero no se ve tanto como antes. No sé cómo lo tenéis controlado. Aparece, pero no... Bueno, hace unos años era masivo, Sí. en algunos sitios. Bueno, no se quitó de zonas, hubo campañas de investigación. Ya arranqué. Te quería agradecer la charla, la verdad que
me ha gustado mucho. Y quería preguntar por si pudieras explicar un poquito más cuando hablabas de la contaminación, ¿no? Como un factor que les pudiera afectar a los buques de la minería. Si nos puedes contar un poco más sobre qué cosas, o sea, no de los microplásticos, pero bueno, estamos ahí. Hemos abordado la forma de que aquí los vertidos y un estado de nutrientes que ellos recojan todo el nitrógeno, que recojan múltiples nitrógenos y también al final todo un exceso en las cantidades que llegan tampoco. Pues no se ha visto que exactamente esto fuera lo que es, o en lugares, ¿no? Como que en los insectos puede ser que esté más afectado. Aquí lo que se ha visto que más afecta es la temperatura. La temperatura. ¿Tenías calculado cuánto subió la temperatura aquí en los últimos años? Que haya afectado tanto porque están desapareciendo los campos. Un poco fue en el 2008, hubo una temperatura, un calentamiento extremo de las aguas que se mantuvo durante mucho tiempo, muchas semanas, hizo fracasar la reproducción de las laminariales. A partir de ahí hubo una hecatombe, eso fue, creo que había sido en el 2008, y a partir de ahí se empezaron a recuperar. ¿Qué pasa? Se recuperó sobre todo las Sarcocornias, que es una especie anual, entonces tiene una estrategia mucho más dinámica, pero las que eran perennes, la laminaria de labor y la laminaria proleuca, no se llegaron a recuperar de esa catástrofe que se superó el año pasado. O sea, la anomalía térmica del verano pasado fue aún mayor que la que ocurrió en el 2008. Bueno, el año pasado estaba el agua como caldo. Sí, Todos no lo recuerdan. se lleva como los países. Bueno, felicitarte porque es muy interesante y sobre todo que has conseguido que los pequeños estén atentos, ¿eh? Que no Alguno le dormí. Muy bien. Y yo compro en la zona de la concentración que puedes comprar algas que vienen, bueno, con un poco de vinagre y que son para comida. Y siempre pensé, digo yo, aquí en Asturias, entre comillas, no tenemos algas para poder hacer eso, explotación de conservas o no sé tampoco igual te queda lejos, es decir, no es la que lo tienes. Pero bueno, sí que me llama la atención y por eso te lo quería preguntar, si habría posibilidad de hacer conservas de algas y poder, digamos, comer, pero como directamente De Galicia, de Galicia. Yo quería preguntarte, ¿cuánta superficie consideráis superficie industrial? En estos transectos ya por abundancia. Pero como decís que hacer distinción entre campo y bosque. No, bueno, lo decía que llamamos a los campos de otros, los llamamos campos, más que nada porque por la altura de la especie, ¿no? Acá tenemos 40 centímetros, entonces pues igual le llamamos campo y igual las laminarias pueden llegar hasta 2 metros, entonces casi tiene como una entidad un poco más. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues finiquitamos la charla. Muchas gracias, Beatriz, nos explicaste muy bien.